Bienvenidos a la clase número 6 de crear una escena sci-fi en Blender. En esta clase vamos a estar viendo los principios del modelado clásico. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con los elementos a nivel objeto, es decir, estuvimos tratando cada objeto que tengamos en la escena como si fuera una unidad entera, es decir, como si estuviera en su mínimo punto de manipulación, en su mínimo punto de expresión. Pero la realidad es que cada uno de estos objetos que podemos crear y añadir a nuestra escena con el atajo de teclado Shift A, todos los de esta lista, que son mesh, que son mallas, son objetos poligonales. Es decir, que lo que constituye su forma son una serie de polígonos que todos juntos, por así decirlo, tejidos entre sí, por eso se le llama malla, constituyen la forma general del objeto. Para editar esos elementos que constituyen la forma a nivel individual, tenemos que cambiar de modo, tenemos que salir del modo objeto, de esta lista de acá, e ir al modo edición. Y cuando entramos con un objeto seleccionado en el modo edición, vamos a ver que entramos a ese objeto. Piensen esto como una estructura de carpetas. Nosotros ahora estamos adentro de la carpeta esfera, de tal modo que no podemos ni seleccionar ni manipular ninguno de los elementos que está fuera de esa carpeta, de esa esfera. Solamente podemos trabajar con los elementos internos del objeto que estamos editando. Para salir del modo edición podemos volver a modo objeto, acá, o podemos entrar y salir entre modo edición y modo objeto con la tecla Tab de tabulador. Vamos a entrar al cubo y lo que vamos a ver es que este cubo está constituido por los tres elementos básicos de cualquier malla 3D, que son vértices, es decir, puntos en el espacio, lados, que son los segmentos entre dos vértices, y caras, que son superficies constituidas entre tres o más vértices. Y van a ver que acá podemos manipular los elementos del mismo modo que manipulábamos a nivel objeto, es decir, podemos seleccionar con botón secundario los elementos que queremos seleccionar, podemos mantener apretado Shift para sumar elementos a la selección, podemos mover con la G, podemos escalar con la S, podemos escalar, volver a apretar la G, bloquear el eje Z y mover solo esos cuatro elementos sobre el eje Z. Podemos rotar sobre Y. Podemos deseleccionar todo tocando la tecla A, seleccionar otros dos vértices, volver a escalar sobre Y. Puedo tipear 0.5 y escalo a la mitad de la distancia que tenían. Es decir, todas las opciones que aprendimos a nivel objeto las podemos trasladar al modo de edición para manipular elementos a nivel individual. También podemos usar el gizmo y mover elementos desde el viewport. Y vamos a ver que cuando estamos en modo edición se agregan algunos botones en el menú que tenemos acá abajo en la barra que no están si estamos en el modo objeto. Van a ver si aprieto tabulador para salir de adentro del cubo y volver a modo objeto. Van a ver que acá tenemos ciertos botones que cuando entro a modo edición recién aparecen. Estos iconos de acá nos dejan elegir entre visualizar y seleccionar vértices, con el primero que es el que está seleccionado, lados o caras. De tal modo que podamos seleccionar y manipular elementos según sus atributos, según si son vértices, lados o caras. De todos modos, si estamos a nivel vértice y tenemos estos cuatro seleccionados, es lo mismo que tener seleccionado esta cara. Del mismo modo, si estamos a nivel vértice y seleccionamos estos dos vértices, tenemos al mismo tiempo seleccionado ese lado. Ahora que seleccionamos este lado, si nos vamos a modo vértice, tenemos seleccionado los dos vértices que componían el segmento de ese lado. Voy a salir del modo edición del cubo y voy a eliminar estos tres elementos que creamos como demostración. Con Shift A para traer el menú de añadir objetos, voy a crear un cubo nuevo y a partir de este cubo vamos a modelar un primer y muy sencillo modelo 3D propio. Vamos a modelar una simple silla y la vamos a modelar dos veces. Primero la vamos a modelar a partir del uso de varios objetos, es decir, con varios objetos individuales, con varios de estos cubos, vamos a juntarlos de tal modo de formar una silla. Y después vamos a hacer el mismo modelo, pero solamente utilizando un objeto. Dentro de un objeto van a estar todas las formas que componen a la silla. Para la primera versión de la silla, vamos a entrar en el modo edición de este primer objeto
y vamos a, asegurándonos que está toda la geometría seleccionada, vamos a escalar sobre Z hasta que nos quede más o menos la forma de la base de la silla, el asiento. Y ahí me parece que está bien. Ahora queremos hacer las patas de la silla. Para hacer las patas de la silla podemos simplemente crear otro cubo, Shift A, para desplegar el menú de agregar objetos. Seleccionamos un cubo. Y ahora este cubo voy a entrar a modo edición. Lo voy a escalar bien hacia abajo. Lo voy a hacer bien chiquito, como para que tenga el diámetro de lo que debería ser la pata de una silla. Me voy a ir con el 7 a la vista desde arriba, para poder colocarlo más precisamente sobre una de las puntas. Voy a apretar Z en el teclado para irme a la vista wireframe, porque si no, cuando yo me lo traiga para acá con la G, lo que va a pasar, si no tenemos la vista wireframe activada, si vuelvo a tocar la Z, vamos a ver, si me voy al modo objeto, no vemos nada. Tendría que tocar la Z para ir al modo wireframe, y recién ahí vemos que hay otro objeto que está adentro del otro cubo que está haciendo de asiento. Así que, de nuevo, con el cubo que está haciendo de pata de la silla, entramos en el modo edición. Lo voy a colocar sobre la esquina. Me voy con el 3 a una vista lateral. Y ahora desde el lateral voy a escalar en Z y alargarlo para hacer una pata alargada de la silla. Y voy a arrastrar desde la flecha del gizmo hacia abajo para llevar la pata de la silla debajo del asiento. Tabulador para volver al modo objeto. Y si ahora nos vamos a una vista frontal, puedo apretar Shift D para duplicar esta pata, apretar X para que solo se mueva sobre el eje X y llevármela hacia el otro extremo del asiento. Hago Shift Click para seleccionar ambas patas. Con el número 3 me voy a una vista lateral y vuelvo a apretar Shift D para duplicar. Y ahora estoy duplicando las dos al mismo tiempo. Ahora voy a bloquear el eje Y para moverlas hacia atrás y hacer las dos patas traseras del asiento. Y tenemos lo que parece una mesa de patas largas, pero cuando le hagamos el respaldo va a ser una silla. Para el respaldo podemos simplemente crear otro cubo. Nos vamos con el 3 a la vista lateral. Voy a entrar en el modo edición con tabulador, seleccionar todo, apretar S para escalar, Y para escalar sobre el eje Y, afinarlo para hacer el respaldo. Y ahora quisiera que sea un poco más alto el respaldo, así que voy a escalar sobre el eje Z. Y una vez que ya lo tenemos en la dimensión que queremos que tenga, voy a irme a una vista que me quede más cómoda, en este caso una vista lateral con el 3, y lo voy a colocar en el respaldo del asiento. Si vemos que se nos mueve muy rápido con el cursor, podemos mantener apretado Shift y se nos va a mover despacito, para tener un poco más de precisión en donde dejamos colocado esta malla. Salimos del modo edición y ya tenemos nuestra silla modelada a partir de varios objetos. Cada segmento de la silla es un objeto en sí mismo. Es decir, que nosotros podemos agarrar y mover los pedazos, pero si queremos hacer que esta silla sea más grande, por ejemplo, tendríamos que seleccionar todos, por ejemplo con la B en el selector rectangular, y ahora que tenemos todos seleccionados, podemos escalar todos juntos para hacer más grande la silla. También podemos, me da la sensación de que tiene las patas un poco largas, podemos seleccionar todas las patas, hacer S, Z para escalar su altura, y fíjense que se escala perfectamente desde el punto en el que está el asiento, porque ahí es a donde quedó el centro del objeto, y eso es algo que quiero que notemos. Cuando yo moví la geometría adentro del modo edición, dejo el centro del objeto, este puntito naranja, a donde estaba. De tal modo que cuando yo cree un cubo, vamos a crear uno acá, el centro del objeto está en el centro de la escena. Si yo muevo el objeto en modo objeto, el centro se mueve con él. Pero si yo entro en modo edición y muevo toda la malla desde acá, el centro queda en su lugar. Si yo ahora salgo de este cubo y voy al modo objeto e intento rotarlo, el centro quedó acá. Esa es una de las diferencias entre manipular geometría a nivel objeto y a nivel edición. Para corregir este problema, yo puedo seleccionar todos los objetos de mi escena y con la barra espaciadora
se nos va a abrir un menú en el que podemos tipear cualquier tipo de función, el nombre de cualquier función, y nos va a representar en una lista las opciones que tenemos. Entonces yo acá puedo poner set origin y nos va a dar la opción para resetear el punto de origen, es decir, el punto naranja, el punto central de los objetos, y también nos indica cómo es el atajo del teclado para esa función, que es Shift Control Alt C. Bastante complejo el atajo para esta función. Pero podemos simplemente barra espaciadora, escribir el nombre de la función, y si la cliqueamos, nos va a dar a elegir a dónde queremos que vaya el origen en cada objeto. Podemos hacer origen a geometría, que lo que va a hacer es que Blender va a calcular cuál es el centro físico de cada uno de los objetos que tenemos en la escena y llevar el punto naranja, el centro de origen, a el centro físico de cada objeto. Si cliqueamos, ahora vamos a ver que cada objeto tiene su centro en donde corresponde, es decir, en el punto central de toda su geometría. Vamos a borrar este cubo que nos quedó de más acá. Y ahora vamos a modelar la silla a través del otro método. Pero antes de modelar la nueva silla, vamos a llevarnos esta a otra capa. Es decir, vamos a ponerla en un lugar en donde no la veamos por el momento, para que no nos moleste en la escena mientras modelamos la otra, pero sin borrarla. Para hacerlo vamos a seleccionar todos los objetos que queremos mover a otra capa. De nuevo voy a hacer con la tecla B larga, llamar al selector rectangular, seleccionar todos los objetos, y con todos los objetos seleccionados voy a apretar la letra M. Y la letra M me va a traer este gráfico que nos representa en casilleros las capas que tenemos en nuestra escena. Esto piénsenlo así, como si fueran casilleros en la escena en donde guardamos o colocamos ciertos elementos. Ahora está marcado en gris oscuro. El primero es porque tenemos los objetos en la capa número 1, pero con la M de nuevo podemos llevárnoslo a la capa número 2. Y ahora vemos que tenemos un puntito en dos de estos espacios, de esta grilla que tenemos representada acá, que es la misma que vemos cuando apretamos la M. Y si nos vamos a la casilla número 2, vemos que ahora nuestra silla quedó en esa capa, en la capa del casillero número 2. Y si volvemos a la 1, tenemos los elementos que quedaron en la capa 1. Y ahora con esta zona de la interfaz despejada, vamos a crear un nuevo cubo y hacer esta misma silla, pero que sea un objeto entero. Es decir, que no esté compuesta de varios objetos individuales, sino que solamente un objeto sea toda la silla. Pero eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase, que es una continuación de esta, en donde vamos a terminar de reafirmar todos los conceptos básicos del modelado poligonal.